El sábado 13 de julio, en las horas de la tarde, colapsó el techo de la Casa de la Cultura, donde antes era la capilla de las Hermanas Franciscanas. Con eso deseamos generar un contexto sobre esta edificación que se ha convertido en un patrimonio cultural para todos los granadinos. Estamos con Cristian Londoño. Cristian, cuéntenos usted como habitante del municipio de Granada, ¿cómo se siente ante esta situación que está pasando en la Casa de la Cultura? Bueno, pues primero que todo muy preocupado, sobre todo porque es la consecuencia de una serie de malas decisiones que se vienen tomando desde el 2019 con respecto al edificio. Digamos que habría que hacer primero un contexto de qué es lo que ha pasado, y es que en el 2019 se contrataron unos estudios, la administración municipal de la época contrató unos estudios por 258 millones de pesos más o menos para realizar los estudios generales para la intervención de la Casa de la Cultura. Ahí lo primero que tiene que tener claro la comunidad es que para cualquier obra de infraestructura que vaya a ejecutar el Estado, pues primero tienen que haber unos estudios. Por tanto, los estudios son fundamentales para que después se puedan realizar las intervenciones, los arreglos, las restauraciones a las que tenga lugar. En segundo lugar, se da una intervención en 2023, y en tercer lugar, este año, desde mayo, se declara pues como en emergencia el edificio. Listo, frente a los estudios, ¿qué hay que decir? Pues lo primero que hay que decir es que de esos 258 millones de pesos, en esa época había un escándalo por una corporación regional, por Corpobosques, que si ustedes no recuerdan, el director lo metieron a la cárcel, a la final no lo metieron porque creo que falleció, pero hay un escándalo de corrupción alrededor de esa corporación. A pesar de todo eso y a pesar de las observaciones que había hecho la comunidad, el contrato se le entregó a Corpobosques. Listo. Una vez empieza a ejecutar el contrato Corpobosques, se empiezan a hacer unas reuniones con la comunidad. Dentro de esas reuniones, y de ahí nace el mito de las etapas. Dentro de esas reuniones se hacen una serie de sugerencias, entre esas la posibilidad de hacer un auditorio, bueno, un montón de cosas, de cómo se soñaba la comunidad la Casa de la Cultura. Y una de las propuestas la hizo don Iván Darío, que en ese momento era concejal, para que esos estudios se diseñaran por etapas. Es decir, que se pudiera, que los estudios quedaran definidos de tal manera que se pudieran ir haciendo intervenciones, no por partes, que fue lo que se hizo la vez pasada, o lo que se hizo con esta intervención, sino por etapas, de tal manera que hubiera un estudio general que sirviera para toda la Casa de la Cultura, pero que en la planeación de inversión de recursos se pudiera ir haciendo de acuerdo a etapas y de acuerdo a las gestiones que pudieran realizar las administraciones. ¿Cuál fue el problema? O el primer problema entonces, aparte de la contratación, tiene que ver con que esos estudios quedaron mal hechos. Primero, no se hicieron por etapas, pero aparte de eso, cuando se fueron a revisar los estudios, porque habían dos cosas en ciernes, hubo dos cosas que pasaron. La Casa de la Cultura tenía unos recursos que se iban a invertir en la biblioteca, en la remodelación de la biblioteca. Entonces, cuando se fue a mirar para hacer la intervención de la biblioteca, dijeron como, bueno, acá tenemos los estudios, entonces si ya tenemos estudios de la Casa de la Cultura, ya es más fácil hacer la intervención de la biblioteca. Cuando fueron a revisar los estudios que había realizado Corpobosques, esos estudios estaban mal hechos, ¿cierto? ¿Qué más pasó? ¿Qué más inconvenientes hubo con eso? La interventoría no fue rigurosa frente al proyecto, y aparte de eso, con respecto a los estudios, la administración municipal, tanto la de Omar como la siguiente, es decir, la anterior, la de Freddy, recibieron los estudios a satisfacción, a pesar de que esos estudios están mal hechos y presentaban los problemas que ya en muchas partes ha notificado la comunidad. Problemas con los estudios de patología, deficiencias con respecto al tema de las fases, etcétera, etcétera, ¿cierto? Incluso el presupuesto estaba mal diseñado. Y acá, a pesar de que la comunidad puso en conocimiento esos problemas ante las administraciones de la época, la respuesta de las dos administraciones, de ninguna de las dos, fue, en vez de denunciar, volver a contratar con Corpobosques, y en vez de no recibir a satisfacción o de
hacer valer la póliza, ¿cierto?, que este tipo de contratos tiene, pues tampoco lo hizo y volvieron a contratar nuevamente con la entidad, es decir, le metieron más plata y fuera de eso lo contrataron con las personas que lo hicieron mal. ¿Listo? Entonces ese es un primer momento. El segundo momento tiene que ver con la intervención que se realizó el año pasado. ¿Listo? Primero, esa intervención pues tenía que tener también la participación de la comunidad. En la participación de la comunidad tenían que hacer un comité social, llamaron a este comité social, la comunidad hizo una serie de sugerencias y una serie de observaciones porque ya tenían el conocimiento de que los estudios que habían no habían servido, no servían y tenían muchos problemas y ellos desoyeron, no escucharon y no integraron las sugerencias de la comunidad. Por ejemplo, que tenían que tener para el edificio, listo, y para la intervención, no solamente una intervención, sino una restauración, porque se trata de un edificio de interés patrimonial, donde han funcionado varias cosas, pues no solamente funcionó la normal, el local de las hermanas franciscanas, etcétera, etcétera, sino que en principio también tiene que entenderse que este edificio es producto de la solidaridad y de la fuerza comunitaria, porque fue con esfuerzos de la comunidad, recogiendo con las ventas de empanaditas, con las ventas haciendo rifas, con todas estas cosas que hizo la parroquia para la época, fue que lograron levantar el edificio. Listo, entonces recoger toda esa historia implica también tener expertos a la hora de intervenirlo que sean adecuados y que sean idóneos para esa intervención. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo una serie de sugerencias también sobre las técnicas constructivas que son de valor histórico también y que narran la historia del edificio y de valor patrimonial y tampoco se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, el tema de la primera parte, la parte de abajo, eso es una técnica constructiva que no se debe pintar por encima. Sin embargo, como se ha tenido la percepción de que un edificio pintado, ¿cierto?, una fachada pintada es más bonita, ellos no tuvieron en cuenta eso y simplemente dijeron cambiamos todas las ventanas, desconociendo también el valor de la madera que había ahí, qué se podía restaurar, qué no se podía restaurar, porque además no había un estudio para eso. Entonces digamos que las intervenciones terminan haciéndole más daño al valor histórico y al edificio, o la intervención como se hizo, que solucionando el problema. Además hizo sugerencias importantes que pudieron haber ahorrado un presupuesto que se puede haber invertido en otras cosas, como el cambio del patio. El patio estaba bueno, se hizo un patio nuevo, pero que además esa compactación del patio probablemente haya afectado también el resto de la estructura de la Casa de la Cultura y eso en cierta medida puede haber debilitado, puede haber generado los movimientos que debilitaron el techo de lo que se cayó ahora. ¿Listo? Y el tercer momento es el que tenemos ahora, que desde mayo se genera un comité de emergencia, se llama, pero pues se demoraron 2 meses para realizar la intervención, ¿cierto? Y en esos 2 meses han tenido reuniones, todas las administraciones han mostrado muy buena voluntad, pero lo que vemos acá es una seguidilla de, a pesar de muy buenas intenciones y de muy buena voluntad, muy malas decisiones y que generan consecuencias que para este caso fueron catastróficas. Aparte de eso, eso ha afectado pues todo el proceso de no solamente de la infraestructura, sino del desarrollo de los procesos culturales que se dan al interior de la Casa de la Cultura. Entonces hay 3 conclusiones que se pueden enunciar sobre eso y unas preguntas que es bueno mencionar. Lo primero, que es que aunque hay un discurso de disposición y de buena voluntad de las administraciones, las acciones y las respuestas no han sido las adecuadas, no han sido oportunas y no han tenido en cuenta las sugerencias y las denuncias de la comunidad al respecto. Lo segundo, producto de unos malos estudios que fueron aceptados por la administración de la época, hemos tenido todos estos problemas, ¿listo? Y hemos tenido que gastar más rehaciendo esos estudios, ¿cierto? Tengan en cuenta que no es solamente la alcaldía la que se los gasta, sino que la plata de la alcaldía es de los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y lo tercero es que en vez de resolver los problemas de fondo, se han dado respuestas parciales a los problemas que presenta el edificio de la Casa de la Cultura, pero que han sido inadecuadas y que han terminado repercutiendo en un mayor daño y detrimento del valor histórico y arquitectónico del edificio. Y hay una serie de preguntas que yo creo que a toda la comunidad nos interesa y que las administraciones deberían responder.
porque se ha dado como la sensación de que estas cosas pasan por catástrofes naturales, pasan fortuitamente y no nos preguntamos cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de los que están tomando las decisiones, que son en últimas los que gobiernan. Gobernar es tomar decisiones. ¿Cuál es la responsabilidad de esos que están tomando y dejando de tomar decisiones con respecto a la Casa de la Cultura? Y son estas. Con respecto a los estudios, ¿por qué contrataron los estudios con Corpobosques? ¿Por qué se recibieron a satisfacción si se mostró que esos estudios tenían serias falencias? ¿Por qué volvieron a contratar la corrección de los estudios con ellos mismos, sabiendo que no tenían la capacidad ni el equipo idóneo para hacerlo y que ya habiéndolos contratado no habían cumplido a satisfacción con lo que tenían que hacer? Con respecto a la intervención, ¿por qué los que hicieron la intervención no recogieron las sugerencias de la comunidad y por el contrario las marginaron? Porque se creó incluso una veeduría y a la veeduría no le entregaban la información oportunamente, no respondían los derechos de petición, ¿cierto? Generaban estrategias de dilación que no permitían que la comunidad tuviera intervención a la obra. No se hicieron cortes de obra, sino que incluso decidieron cobrar todo al final para no tener que rendir cuentas a la comunidad frente a lo que estaban entregando y a los hallazgos que se observaba por parte de la gente que habitaba el mismo espacio de los problemas que estaba teniendo esa intervención. Por ejemplo, que las humedades no se habían resuelto, que ya en enero estaban rajadas las paredes otra vez del auditorio. Y por último, para este caso, ¿por qué las demoras de 2 meses, ¿cierto? Por lo menos 2 meses que se sabía que había fallado el techo para dar respuesta a eso, ¿cierto? Así fuera una respuesta de poner un plástico, de desmontar el techo, etcétera, etcétera. Creo que 2 meses era demasiado tiempo, a pesar de que avanzaron en reuniones, estaban buscando ayuda, recursos, pero la respuesta, creo que 2 meses es demasiado lento. Estamos con Mauricio Piedrahita. Mauricio, desde su rol de arquitecto, ¿qué piensa que pudo haberse prevenido en esa situación de la Casa de la Cultura? Pues a ver, prevenido no tanto, ¿cierto? Porque lo que pasa es que esto es consecuencia de lo que ha sucedido con la Casa de la Cultura, pues digamos que de que la compró la alcaldía, pues compró el edificio la alcaldía, que los proyectos, pues las intervenciones se han hecho sin ningún criterio. Teníamos la oportunidad de tener una carta de navegación y de conocer profundamente el edificio cuando se contrató el proyecto en 2019 por 258 millones de pesos, que se malversó totalmente. O sea, esto que sucedió hoy, pues se tenía que haber sabido desde 2019 si se hubiese hecho un análisis que tenía que hacerse de patología de la edificación. En ese proyecto había un paquete de patología de la edificación por 43 millones de pesos y lo que hicieron fue entregar un estudio muy mal hecho de vulnerabilidad sísmica que estaba incluido en los estudios estructurales, pero la patología toda desaparecía, o sea, no hubo un estudio patológico. Con ese proyecto, de todas maneras, pues nosotros pusimos la alerta a la alcaldía anterior, Freddy en la cabeza, ¿cierto? Pusimos esa alerta, Freddy pues sabía que la plata de los estudios anteriores se la habían robado, pues no sé, pues Corpobosques fue quien administró ese contrato. Y después, cuando aparece los 1.500 millones de pesos por el escándalo que suscitó el daño de las bitácoras del Salón del Nunca Más, pues hubo mucha lentitud en contratar quién iba a organizar ese proyecto o qué era lo que iba a hacer para que la gobernación de Antioquia trabajara. Resulta que nuestro querido alcalde vuelve a contratar a Corpobosques por 150 millones de pesos, un proyecto que tampoco servía para nada, sirvió para que hicieran lo que hicieron acá. Advertimos que no había que demoler el patio. Por la demolición del patio y la compactación que se debe hacer, pues eso vibró y muy seguramente eso también influyó en la caída del techo. Entonces pues tenemos hasta ahora 1.166 millones de pesos gastados, casi
yo creo que son 666 millones de pesos que se ha tragado Corpobosques y no han hecho nada, o sea, se los han entregado íntegros, porque por ejemplo hubo una interventoría ficticia para lo que hicieron el año pasado, que se fue por 274 millones también, o sea, Corpobosques ha tragado toda la plata que se le ha metido al edificio. Si hubiese hecho bien desde el principio, pues tendríamos un edificio que no se hubiera intervenido, digamos que, es que dijeron que era la primera etapa, pero es que ahí no había ninguna etapa porque no había una planeación estratégica de intervención en el edificio. Es que un edificio por etapas no se ataca, es por partecitas, partido como una torta, no. Usted dice, bueno, tenemos este renglón que es el más urgente, atacamos eso y se ataca en la totalidad del edificio. No es una cosa que sea bueno, sí, ya, entonces cogamos esta partecita, le metemos 1.500 millones que hay que meterle, se perdieron todos. O sea, es que 1.500 millones de pesos no vale un techo y un patio. Pues bueno, no, hay mucho que decir. Edwin, sabemos que la comunidad granadina se encuentra como un poquito afectada ante esta situación porque es una casa de la cultura, pues como un patrimonio, ¿cierto? Cuéntenos cuál es ese sentir de usted como habitante de este municipio. Pues a ver, para mí resulta muy doloroso conociendo y habiendo advertido todas las situaciones que se venían presentando con el edificio, que se hayan contratado personas que no eran idóneas, cuando advertimos que iban a hacer ya, bueno, ya después supimos que lo iban a hacer sin un proyecto serio, pedimos también que fuese algún experto en restauración que estuviese acompañando el trabajo, pues nunca sucedió. Pues la verdad es una cuestión que es triste, sí, porque de todas formas, fuimos formados en la Casa de la Cultura también, mi trabajo de grado fue acerca del edificio, o sea que tengo un aprecio especial también por el edificio y pues claro que resulta muy doloroso lo que sucede. O sea, sí hay sentimientos encontrados porque, o sea, me parece que es bueno que haya sucedido lo que sucedió porque muestra lo mal que se han hecho las cosas con el edificio, o sea, se pone en evidencia y eso de alguna manera pues es bueno que se sepa por lo menos y ya pues como que esos accidentes con el edificio pues sí, muy doloroso. Con este contexto, donde se da a conocer los diferentes procesos que se han llevado a cabo dentro de esta edificación, se dejan diferentes preguntas que cuestionan a la comunidad granadina. Adicional a esto, también alzan la voz para que este patrimonio cultural no se pierda y se sigan fomentando estos procesos de arte y cultura en este municipio.